remediando, componiendo, desarrollando, mejorando, todas las cosas. Caminas por la calle y ves las gentes que puedes ser de confianza y las que no, y las que no, simplemente te atraviesas la calle y te vas por otra banqueta, y así todo el tiempo. Eso es constante, con todo mundo. Hasta los animales tienen esa circunstancia, todos. Bien. Pero si esa circunstancia es así, tan natural, tan cotidiana, tan casi siempre fácil de resolver o de arreglar o componer, no siempre, casi siempre, en las cosas que te equivocas, luego resultan de tanta trascendencia que se convierten en una situación desfavorable que te está constantemente asediando por haberte equivocado. Si desde joven tomas una mala decisión y decides o no estudiar, o no prepararte, o trabajar en algo que te parece bueno pero que no consideraste posibilidades, resultó que eres un fracaso que hace que el resto de tu vida lo tengas presente o te influya de tal manera que el resto de tu vida es un fracaso por un solo error cometido. Lo ves en tus matrimonios, en la formación de tus hijos, en toda circunstancia en la que tú me digas. Tú puedes plantar un árbol en un lugar en los que al crecer el árbol ya te está estorbando. Y lo tienes que talar, lo tienes que quitar de ahí, o te equivocaste. No lo pusiste en el lugar adecuado. Quieres educar a tus hijos y les enseñas de tal o cual manera, y si te equivocaste, la batalla con ese hijo para todo el tiempo. Y así en todo. Pero en las cosas más profundas no lo haces. Formas un criterio tan contundente, tan lineal, tan a tu manera, que no cambias tus criterios al respecto de la filosofía, la religión, la espiritualidad, tus creencias, tu fe. Y aún resulte que seas un fanático, esa es tu particularidad y así le sigues. Bien, la humanidad puede estar en una evolución permanente, creando y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero tú te quedas en una línea en la que aprendiste a hacer las cosas de una manera que tu filosofía, tu carácter, tu razón de ser, se convierten en un flagelo permanente, porque hay cosas que no puedes cambiar, porque supuestamente son así eternamente. O sea, eternamente entras en una circunstancia en la que las cosas son así. Dios es así, Él es así. Así me dijeron mis padres, así es el otro, el alma es así. Así me dijeron y así aprendí. Y las cosas que están en tu acontecer al respecto de esa forma de pensamiento, que debería ser muy profundo, que te parece profundo y no lo es, en la que los cambios pudieran ser necesarios, pero no tienes capacidad de hacerlos. En tu carácter es que yo soy así. Yo soy así.
Mi padre me enseñó y me dijeron que así, 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 y yo soy así. Y no eres capaz de cambiar ese yo soy. Aunque todos los días las cosas que vives las tengas que acomodar, reacomodar, cambiar, comprender para hacerlas diferente, aunque todo eso sea cotidiano y tan constante, hay cosas que no quieres ni puedes cambiar. Y así sigues la línea, no te das cuenta el por qué. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué entiendo como entiendo? ¿Y por qué creo en lo que creo? No te das cuenta. Y lo sigues haciendo permanentemente toda tu vida hasta que te mueres. Cuando te mueres, llamas al párroco o sacerdote de tu preferencia porque tenías pensado desde el principio que él te iba a llevar a descansar, sin averiguar si efectivamente es una persona que te puede realmente llevar a descansar. Estás buscando a Dios en tus ritos, en tus costumbres, en tus tradiciones, en tus maneras de entender a Dios, y lo buscas y hasta lo sientes. Te pones en condiciones de clamar a Dios, y sientes un efluvio que te llena. Y luego el diablo te ataca. Y te ataca y caes en unos estados de terrible violencia, y es que es el diablo, y es el diablo, y es el diablo. Y es el diablo, y siempre será el diablo. Porque tú así aprendiste, eso no lo puedes cambiar. Te has acostumbrado a cambiarlo todo. Todos los días te vas viendo el color de los zapatos que te vas a poner, o si te vas a hacer descalzo, o los calcetines, o los calzones, o el peinado. Todos los días. Pero tu carácter, ese sí no. Ese sí no. Es que a mí así me enseñaron y así debe ser. Y aunque te estés peleando con todo mundo todo el tiempo, tú no cambias. ¿Por qué? No puede ser, es que yo soy así. En las cosas que a ti te parecen profundas, porque ya son tu ser, no cambias. No hay forma de que tú puedas hacer algún cambio. Tu carácter así es. No sabes si efectivamente, porque no lo has comprobado, si Dios exista, porque nunca nadie lo ha visto, fíjate. Es incógnito. Nadie lo ha visto, pero tú estás seguro que sí existe y que es así, que tú tienes que, porque tú estás seguro. ¿Alguno de vosotros ha visto a Dios? Por favor, dígame, yo quiero verlo. Sí, dime. O sea, una vez hizo una técnica y le preguntaron cómo se representaba. Sí, Entonces yo les dije que me representaba como Jesucristo. Entonces, respiramos, cerré los ojos, entramos en meditación y yo no vi abundancia. Yo simplemente vi como un monte, vi a la imagen que conozco en fotografías, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, pero lo vi de perfil y no más pasó, fue una fracción de segundo. Yo no vi abundancia, yo vi un monte
no me vio, fue lo único que vi, es todo. A Jesús. No sé si fue mi imaginación. A Jesús viste. A Jesús lo vi. Pero a Dios, al Padre, nunca lo he visto. Nadie. Nadie. Y a ti te dijeron que Jesús es Dios y tú lo crees y dices que es el Hijo de Dios. Porque es un chip. Bueno, hablemos de chip, eso que ahora tú conoces. Para mí es una fijación mental, ¿verdad? Esa fijación mental que te dijeron que estaba Jesús y que Jesús es Dios. ¿Sí? Dios tuvo un solo hijo. ¿Sí? Oye, ¿no te acuerdas que dijeron que todos sois hijos de Dios? Entonces no tuvo un solo hijo. En ese caso tiene millones, ¿verdad? Y cada vez se multiplican. Permíteme, déjame terminar, ahorita me preguntas. Entonces, todos ya creíste que Jesús es Dios y es de ofensivo, es muy ofensivo, es una grosería muy grande que alguien te diga que no es cierto. ¿Por qué? No, hombre, ¿por qué? Jesús es Dios. Bueno, está bien, tú lo quieres ver como Dios, es tu Dios. Pero es una idea personal que alguien influyó en ti y que ahora es determinante y que no lo puedes cambiar y sientes que no lo debes cambiar. Y desgraciadamente, Jesús es un maestro. Es un maestro. ¿Sabes quién también es un maestro? Benito Juárez. ¿Y sabe quién también es un maestro? Nelson Mandela. ¿Y quién es un maestro? Muchos hay. Gandhi, José Mujica. Estás hablando de un maestro antiguo que ahora se hizo presidente de un país para poder hablar a todo el mundo y llamarlos a una nueva conciencia. Ahora te digo enseguida. Estás hablando de un gran maestro que ahora se hizo presidente de un país para llamar a la conciencia a todos los hombres. Y hay varios otros más. Teresa de Calcuta, maestra. Y han pasado por tu vida muchos maestros. Un maestro es tu padre, es tu madre. Un maestro es el mendigo que te pide dinero en la esquina y el que pasa tocando tu puerta para pedirte una limosna. Es un maestro. ¿Por qué? Te está enseñando que tú debes tener misericordia, que debes ser solidario para dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Es un maestro. Y todo el mundo, cuando hablan de Dios, la única memoria que tienen es la fotografía de alguien, que claro que no es su fotografía real, que se dice que es Jesús. Y si en vez de verlo como Dios, lo vieras como maestro, en vez de como Dios, en vez de que te sirva de inspiración
para sentir su presencia como una cercanía benévola que te llena de amor y de cariño, lo vieses como maestro. Y en vez de eso, ya definieras que no precisamente es Dios. Te voy a contar una historia. De cuando Jesús se hizo el Hijo de Dios. Existía un grupo de hombres que desde que el gran maestro se fue, por la enseñanza de mis hermanos, los discípulos de nuestro amado maestro, fueron por todos los países de entonces a enseñar lo que él les había enseñado. Existía un grupo de hombres que dejaron en cada población al mejor hombre con la enseñanza que ellos les daban para que ellos siguieran enseñando a su comunidad. Esos con el tiempo se hicieron predicadores de la palabra que Jesús les enseñó y les dejó a través de los discípulos a esos hombres prominentes, amadores de la humanidad. Estos hombres tomaron la palabra del maestro y le enseñaron a toda la gente que se acercó a ellos. La gente con eso los protegió y ya no trabajaron y se dedicaron solamente a estar esperando quién viniera para enseñarles. Los discípulos no les enseñaron a decir una misa o a decir un rosario, sino los discípulos les enseñaron lo que el maestro les enseñó, que era vivir mejor, ser más amorosos con su comunidad, amar a sus padres, a su familia, ser misericordiosos y amables y cariñosos, cuidar la naturaleza, vivir en paz, ayudándose los unos a los otros. Eso enseñaban ellos. Pasaron los años, cientos de años, y todos ellos fueron perseguidos, asesinados de gran manera, pero siempre fueron dejando una escuela en sus comunidades, de manera que el maestro a través de ellos siguió enseñando. A pesar de todos los sacrificios y todas las matanzas y los asesinatos, pues eran ya tantos que no podían matarlos a todos. Algunos, como en todas las circunstancias de trabajo y actividad, fueron más prominentes. Y cuando habían pasado 300 años, después de que el maestro se fue, en el año 325 fueron invitados a Roma para buscar hacer el cristianismo, que así se llamaba ya entonces, la religión oficial. No. Se hizo una Biblia del pasado, que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Pocos años antes de que el maestro viniera, pero esta otra Biblia, la nueva, no estaba. Ahí solamente se reunieron estos hombres para determinar la religión oficial que el Imperio Romano quería que sucediera, porque ya no podía con tantos cristianos, ni matarlos a todos, ni vencerlos a todos, porque la religión oficial era la religión griega de todos los pueblos de entonces ya llamada Constantinopla. Ahí entonces llamaron a todos los hombres que eran los que hablaban en sus comunidades de lo que el maestro había enseñado, para que ellos discutieran de qué manera se iba a hacer institucional la religión cristiana. Está en tus libros ese hecho.
se llama el Concilio de Nicea. Todos lo puedes investigar. En el Concilio de Nicea se discutió sobre la personalidad de Jesús y cómo debía ser el cristianismo. Pero ya entonces la personalidad no era Dios, sino el Hijo de Dios. Esto se fue dando conforme aquellos que platicaban doctrinas en sus comunidades empezaron a decir que era, porque el maestro nunca dijo que era. El maestro dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, decía, tú lo dices. O sea, yo no lo estoy diciendo, tú lo dices. Él nunca dijo que era el Hijo de Dios. Pero la gente empezó a crearle esa personalidad en su idea amorosa hacia él. Pero él nunca lo dijo. Todavía no lo dice. Pero el hombre sí sigue creyendo que era el Hijo de Dios. En ese concilio se discutió sobre su personalidad, sobre Dios, él quién era. Como ya la creencia generalizada era que era el Hijo de Dios, pues es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y la discusión era si era Dios o hombre. Ganaron en la votación, porque fue por votación, fue político, los que dijeron que era el Hijo de Dios. Y ya quedó oficialmente como el Hijo de Dios. Pero entonces faltaba crear algo más. ¿Cómo él se representaba en la actualidad si ya no estaba ahí y no tenía cuerpo? Entonces se representaba, según aquellos, como un Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo era algo que pues no estaba todavía inventado. No lo tenían definido. Entonces el Espíritu Santo se definió bien sencillo. Cuando una paloma entró al recinto del Concilio de Nicea. Ese es el Espíritu Santo. El Señor entró en la paloma para enseñarles lo que Él era. Ya antes, los seguidores del Maestro habían hecho otro símbolo. Pedro lo hizo. Un pez. O sea, un elemento que fuera alimento de todas las gentes. Pero el Maestro nunca se representó como un pez. Ni como alimento de todas las gentes. Dijo, sigue mi palabra y haz lo que ves que yo hago. Y dijo, solo tus hechos cuentan. ¿Y qué mandamiento nos puedes dejar? Que os améis los unos a los otros. Y ya. Bien, pues entonces ya quedó constituida la Trinidad Sagrada. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las actuales investigaciones sobre la mentalidad de la sociedad de entonces determinan que un niño de 3 años actual tiene el mismo cociente de inteligencia que el hombre hace 2000. Como inocentes, incultos, no sabían leer, sí amaban al maestro, pero hacían su propia idea y crearon una idea que todavía no puedes cambiar. Cuando el maestro nunca se dijo ser Dios, crees que el maestro es Dios, y no lo digo solo por ti, es la generalidad, y tampoco es una vergüenza, ni es un mal, no es maldad.
Es un sentimiento de fe auténtico y honesto que todos los hombres tienen, porque así fueron considerados por la cultura de entonces que debía ser. Sí. Entonces, yo no reprocho eso. Solo que llegamos a un tiempo en los que toda esa forma de pensamiento y esa fe inocente ha hecho la criminalidad, la violencia, los capitales abusivos, los políticos venales, corruptos y rateros, y toda clase de situaciones que el hombre vive actualmente, porque como Dios es invisible, pues, no me ve. Ahí, al cabo, cuando yo me muera, de todos modos me va a perdonar. Y eso está haciendo una humanidad, no en su gran mayoría, afortunadamente, pero si cada 1000 hay un violento, es terrible, porque destruye a los 1000. Porque ese no cree nada. Sí, destruye miles. Y no cree tener consecuencias de ningún tipo. ¿Por qué? Dios me va a perdonar. No hay problema, Dios me va a perdonar. Tú lo haces en un sentido de amor y de fe, pero los violentos lo hacen en un sentido de hipocresía, de criminalidad, de delincuencia, creando situaciones alrededor del maestro que les permite ser violentos. Y si el Señor me permite que yo sea violento, pues es que yo debo ser así, violento, pues Él me lo permite. Si no, me hacía que me cayera un rayo y me moría luego. Pues como no sucede lo del rayo, le seguimos con la violencia. Además, las religiones se encargaron de hacer que esa situación fuera fácil perdonable, con dádivas económicas para poder obtener indulgencias. Y de acuerdo al monto es el perdón, o de acuerdo al pecado es el perdón. El micrófono. Que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué siempre dice en el Vaticano la iglesia de San Pedro y no de Jesús? Pues no es ni de Jesús ni de San Pedro. Porque el maestro era Jesús, ¿sí? Eso siempre me lo he cuestionado, no lo logro entender. Pues, o sea, y la otra pregunta. ¿te digo una cosa? Sí. Ni yo. Y sabes, yo estuve en el Vaticano, ¿sí? Para enseñarles cómo debía ser el amor. Y sabes, me cerraron las puertas. Es que es una corrupción. Porque yo no era elegante y andaba descalzo y no tenía una segunda túnica. Y la que tenía estaba raída. Pues no me podía bañar todos los días porque no tenía casa y dormía en las calles. Entonces, pues me cerraron las puertas. Tuve que insistir por meses durmiendo a las puertas para que me recibieran. Y fue así como Francisco pudo fundar su orden. Porque era la iglesia de San Pedro. Sí. No la iglesia del amor. ¿Por qué? Los intereses crearon las filosofías y religiones de tal manera que el poder que siempre han obtenido las religiones se convierte en un dominio total
sobre la mente, sobre el espíritu, sobre la filosofía, sobre el alma y sobre la vida humana. Eso Lo que fue yo en te el año aconsejo 200. ahora, y esa es mi intención, a todos vosotros, es que esa filosofía que tú no has podido cambiar al respecto de Dios, de Jesús y etcétera, espirituales, investigues si es verdad o no. Así como te enseñé esa historia que tú puedes ver porque es una historia escrita que tú la puedes comprobar. Así tú puedes investigar si, por qué creo en lo que creo, por qué pienso como pienso, por qué entiendo como entiendo y por qué soy como soy. ¿Ves? Y no creerme a mí solamente porque yo lo estoy diciendo y porque te gusta como yo te hablo y porque te amo, tú entiendas que debe ser así, sino que te pongas a investigar, a investigar, a investigar, a investigar todo lo necesario como un verdadero investigador, totalmente escéptico, hasta encontrar si en tu investigación vas comprobando lo que crees. Saber si es cierto o no es cierto. Ya por nobleza y por amor, lo que te enseñaron tus padres lo aceptaste con cariño. Y es tu forma de ser. Pero ni tú has comprobado, ni ellos comprobaron. Y no es justo para una inteligencia como tú, como tú, que creas en algo que no puedes comprobar. Cuando alguien me habla y me dice con escepticismo sobre algo que yo digo y no cree, lo celebro. Porque encuentro a alguien que en plena conciencia no puede creer algo sin verlo, sin investigarlo, sin tocarlo. Y es lo que todos deberías hacer. Para que puedas cambiar todas las cosas que crees como verdad, quizá no lo son. Y desde hace tiempo el gran maestro te enseñó algo. Te dijo, existe la mentira y la no verdad. Una cosa es la mentira y otra cosa es la no verdad. La mentira es el decir algo a propósito para poder sacar un provecho sabiendo que es mentira, pero que te conviene hacerlo para aprovecharse de la ignorancia de los demás. Y eso es una mentira y se llama maldad. La no verdad es lo que tú crees sin haberlo comprobado y lo defiendes como si lo supieras. Que no estuvimos ahí. Así. Entonces pudiera no ser verdad. Y si viste a Jesús, ¿por qué? A Jesús sí lo puedes ver, aunque no sea Dios. ¿Por qué no lo puedes ver? Una de las cosas que tienes que aprender, todos vosotros, es la importancia de la voluntad. El gran maestro, desde hace muchos miles de años, tiene un plan: hacer salir a la humanidad de la ignorancia, lograr que el hombre tenga conciencia plena de su solidaridad con el resto de los hombres y establecer una vida social humana totalmente en paz. Esos son los objetivos del gran maestro. Pero es un gran maestro. Es la inspiración de todo el resto, de todos los demás maestros. Por eso se le llama el maestro de maestros. Todo aquel que llega a un grado de maestría, todos ellos, tienen el parámetro de las enseñanzas de él. Hasta los que están en contra de él,
yo no creo en Jesucristo porque es una paradoja, porque es muy contradictorio y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si él ni escribió nada. Lo que escribieron crearon puras paradojas, puras cosas a su entender, creándole una personalidad al maestro que no tiene. Hasta los que no creen se basan en él. Son puras mentiras. ¿Cómo es eso? Pues sí. Pero él no escribió nada. Entonces esa paradoja, ¿quién la escribió? Ahora mismo con eso de Adán y Eva, ¿quién lo escribió? Y la ciencia contradiciendo a Adán y Eva. El investigador está investigando hasta que se descubre que tal cosa nunca existió. Sí. Maestro, una pregunta. Leí que la Biblia la había escrito Constantino y que había agarrado varios libros. Del año 325. Y que dejó varios libros que no le convenían, ¿es cierto? Mire, yo estoy así. 8,000 libros. Yo leo, pero también pongo en duda porque digo, nadie estuvo ahí. ¿Cómo lo comprobamos? Te cuento cómo fue, porque es histórico también. Fue que la encomienda de todos los que se reunieron en el Concilio de Nicea recopilaran y trajeran todos los libros que se habían hecho al respecto del cristianismo, del espíritu, del alma, de todo lo conocido al respecto de lo que era la evolución y el sentimiento espiritual. Y se recogieron cerca de 8,000 libros. Esos 8,000 libros fueron investigados por todos los que estaban en el concilio. Era un salón grande con más de 500 personalidades. Y esas 500 personalidades estuvieron investigando cada libro. Sí. Pero claro, eran libros hechos a mano, no eran librototes, ¿verdad? Eran puntos de vista escritos a mano, papiros muchos. Entonces, pues lo leyeron y fueron desechándolos. Como la religión oficial era la religión griega, todo lo que no era de acuerdo a la religión griega era desechado. Todo. Entonces tuvieron que crear solo 4 libros. Crear. No existían. Haciendo reportajes sobre lo que dijo cada uno de los discípulos que tampoco lo escribieron. Entonces, así hicieron la Biblia, pero el resto de los libros, fuera. De ahí nacieron las advocaciones santas, representando el Dios de cada uno, el Dios del carpintero, del músico, del soldado, el Dios del pescador, el Dios del ama de casa, el Dios del agua, el Dios del viento, el Dios de la guerra, el Dios. Y esos ahora tú le llamas santos. Les dieron una nueva personalidad. Representantes de la guerra. Los tienen ahí, los que van a la guerra, van y se le hincan. El que torea toros, va y se le hinca al Dios que le va a salvar para que no lo vaya a cornear un toro. ¿Sí? El que sale al campo, sale para que la cosecha sea buena. El músico sale para que le sea suficiente cada vez que toca. Y así cada quien tomó eso y lo acomodó. ¿Ves? Y esos 8,000 libros quedaron en un archivo. Todavía existen. Están bien conservados. ¿Están en el Vaticano?
Sí, hasta con aire acondicionado a propósito, Nos echen a perder. para que nos echen a perder. Y tienen ya sus respaldos también, para que también haya No se vayan a respaldos. perder. Sí. Están ahí, pero no están en la Biblia. E incluso en la Biblia solo está lo que no es contrario a la religión griega. Y te voy a decir lo que opina el gran maestro de la Biblia. Es un hermoso libro de cuentos. ¿Mm? Es una obra literaria, pues agradable de leer. Así que el maestro no la avala. Otra pregunta que nos han dicho que estamos hechos a imagen y semejanza, ¿es cierto? No. La imagen y semejanza obedece a la genética de la cual tú has salido. Todo ha salido de parte de esa genética y de acuerdo al movimiento, a la exposición a la luz, de acuerdo a la exposición a los medios ambientes, ese organismo unicelular se fue desarrollando en muchas diferentes especies. Todas esas diferentes especies también existen en el universo, las diferentes especies. Pero también están en el agua que está en tu planeta. Digo, la ciencia ahora te lo determina con toda claridad y te dice desde qué embrión, desde qué célula, etc. ¿Eso qué determina? Pues que Adán y Eva son un cuento bonito. Porque la verdad científica te dice que no es cierto. Entonces, no es que fuiste hecho a imagen y semejanza, es que todos existes a través de un solo tronco común, primero unicelular y luego multicelular. Y claro, pues no eres iguales, pero todos te pareces. ¿Por qué? Pues tienes 2 pies, tienes todos los elementos para moverte y etcétera. No hay tal creación de uno por uno. Cada organismo unicelular, al diseminarse y de establecerse de diferente manera, creó individuos particulares con una especificación clara como la que es tu vida. Y cada uno entonces, en el curso de la evolución del pensamiento, logró salir de animal a convertirse en una energía que ahora tú conoces como mente, alma o espíritu. O sea, esto hizo que las energías se fueran también, igual que el organismo unicelular, también se fueran desarrollando en diferentes formas que dieron la formación inteligente que ahora tú eres. Pero la realidad es que cada uno es una creación de ti mismo. Tú eres tu propia creadora en cada vida. Y la constitución mental que tú has desarrollado te ha convertido en lo que ahora eres. Y qué bueno que tengas inquietudes. Todas tienen respuesta. Es más, cuando vengas, cada uno tráete una lista de inquietudes para que éstas puedan ser explicadas. Ahora, no todos, porque ya estando esa formación generacional
de hombres con hombres, con hombres, con hombres, ha habido convivencias con humanidades extraterrestres. Y en esas convivencias, sí, es como has adquirido la última fase de tu actual inteligencia. ¿Nos han ayudado? Sí. ¿Ves? O sea, aunque vengas de un tronco común, también eres producto de la convivencia de seres en el universo. Maestro, es cierto. Disculpa, queremos que todos Sí. oigan. Maestro, es cierto que, por ejemplo, hay seres de luz y hay seres, los podemos llamar malos, como los reptilianos. Los reptilianos no son malos, entre otras cosas. Sí existen. Son los que dieron las culturas a los mayas de los grandes pueblos. Y les llaman actualmente reptilianos porque son pequeñitos, pero tienen un gran cerebro e inteligencia. Son pequeñitos y se mueven y no como reptiles, sino pues pequeñitos al ras casi de la tierra. Pero no son malos. Entonces, son los que ves por ahí, algunos de ellos. No es la única raza que anda por ahí, hay varias. Es interesante poder explicar eso. Sí existen hombres buenos y hombres malos. No espíritus malos y espíritus buenos. Hombres malos y hombres buenos. Los hombres malos son tan malos que viven en la ignorancia, en la hipocresía y en la estupidez y mueren así. Y esos hacen una enorme pléyade, una enorme cantidad de dimensiones mentales obscuras que son llamadas abismos. Pero te voy a decir la maldad desde qué nivel es. Es desde que eres inconforme, intranquilo, aprensivo, presionante, inseguro, temeroso, injusto, violento, grosero, maltratante, mentiroso, hipócrita, egoísta, soberbio, orgulloso. O sea, los hombres malos que actúan solo así por ignorancia. ¿Hubo un error o qué nos pasó? No, se llama experimentación. O sea, el hombre está experimentando con actitudes y ha logrado crear una función de error-acierto. En ese error-acierto, el hombre va experimentando y experimentando y experimentando y experimentando y experimentando a duras penas. Y por eso es que cuando mueres, vas a dimensiones mentales obscuras. Pero la oportunidad al morir es que tienes una conciencia y una memoria, creada ya también por la experimentación, no creada por alguien. En la experimentación tú entonces empiezas a darte cuenta y a formalizar planes de vida distintos a los que aquejaste anteriormente. Y vienes y sucede que en cada formación nueva genética, el hombre a duras penas está cambiando de generación en generación. Con cada generación y cada experimentación, el hombre viene cambiando.
Entonces, sí hay hombres malos y hombres buenos. Los hombres buenos son como nuestro maestro, que convierte en cada pensamiento en luz, que logran una sabiduría en base a su experimentación, de un desarrollo más que prominente, luminoso y extraordinario. ¿Ves? Entonces, el hombre bueno ya no se permite ser intransigente, dominante, sino equilibrado, amoroso, paciente, ordenado, justo, amoroso. El hombre bueno, entonces, hace que todos sus pensamientos se conviertan en luz, en él. Pero tú lo que tienes que hacer es ver a esos maestros y tratar de imitarlos en su forma de ser. Pero la propia sociedad te dijo que era mucha soberbia querer ser como Jesús. No, Él te dijo, haz lo que ves que yo hago. ¿Cómo va a ser soberbio si te está diciendo, mira, ven, date cuenta cómo es? Así que en lo profundo te resulta muy difícil cambiar, porque tienes paradigmas, instrucciones, pautas muy precisas de que tú no puedes ser como Jesús, cuando Jesús te dice que sí. ¿A quién no le conviene que seas como Jesús? A los poderes eclesiásticos. No les conviene. Porque ¿qué hizo Jesús? Jamás fue al templo. Entonces vas a dejar de ir al templo. Cuando fue a ver los negocios que ahí había. Sí, adelante. Micrófono, por favor, allá. Así que si tú eres como Jesús, pues ya, ¿de dónde? Ya no vas a ir al templo. Bueno, fíjese usted que cuando habló sobre los hombres buenos y los hombres malos, yo así, sin hipocresías y sin darme de que muy bueno acá, no. Yo me sitúo en que yo, por lo que usted acaba de decir, soy un hombre malo. Por lo que acaba usted de informarme a mí. Mira. Así sin decir, no, que yo soy gigante en eso. No, la neta o la verdad, así está. Sin profundizar y en la superficie, con toda claridad. Es correcto, pero no correcto porque seas maligno. Una cosa es malo y otra maligno. Porque por eso hablé de la mentira y de la no verdad. Cuando tú tienes una cultura y un criterio establecido por esa cultura, y tú la adoptas y la crees como tu propia particularidad y carácter, entonces la consecuencia es que actúes de acuerdo a la cultura que te enseñó. ¿Por qué? Porque todos has venido a aprender. Al aprender, aprendes pues lo que te enseñen. Y pues honestamente tú obedeces lo que tu familia y la sociedad y la cultura te dijo que hicieras. Eso es la no verdad. Pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Aunque tú tengas la idea de hacer las cosas como a ti te dijeron que debía hacer, es un error muchas hacerlas de esa manera. ¿Por qué? Porque te dijeron que debías de enseñar a los demás y enseñas a tu familia en las condiciones de tu criterio personal. Ahí te equivocas. Porque debías enseñarlos en las condiciones de la sabiduría universal, que son los principios y valores universales, no a criterio propio, sino a criterio de cada principio y de cada valor universal. Porque tú dices, yo respeto, pero yo no tolero esto y esto.
Yo respeto, pero odio la injusticia. Oh. Bueno, sí, tienes la intención, pero no conoces la profundidad de cómo es el respeto. Y esa fue la particularidad que te enseñaron para actuar en la no verdad. No estás mintiendo. Ahora mismo, al sentir todo eso y descubrir, dices, soy malo. Bueno, pues sí, pero ahora ya existe la forma de que todos vosotros puedas encontrar la profundidad de tus actos de una manera perfectamente equilibrada, que te lleve a actuar sin equivocarte en todo momento. Ya existe. No existía. Existe. Aunque existió desde la antigüedad, el crear hombres en condiciones de sabiduría era ofensivo para los poderes dominantes. No, había que abolir primero la esclavitud, había que crear leyes más perfectas, había que evolucionar el pensamiento humano y que ya todos supieran leer y escribir. Antes no sabías. Era un privilegio de poquísimos. Y ahora que la ciencia tiene posibilidades de evolucionar, ahora que ya la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? Ahora que sabes que el agua no la dio Dios y que la química te enseña la tabla periódica de los elementos, ahora que te enseñan una forma gramatical específica con un orden claro al respecto de la fonética y de cómo hablar y decir las cosas de tal o cual manera correctas, y ahora que tienes la imprenta que puede escribir y difundir, y ahora que tienes el internet, donde tú puedes investigar todo lo que tú quieras investigar. Tú puedes hacer una carrera profesional en 3 meses, en 6 meses o en un año, solo por el internet. Las hay de costo alto, mediano y gratis. Así. Conozco un niño de 10 años que ya está creando su propio negocio de conocimientos matemáticos por internet. Empezó jugando jueguitos desde los 6 años y ahora está creando su propio negocio. Es nieto de Gregorio Chacón. Bien. Tú conoces más ejemplos, muchos más puedes conocer. Vosotros puedes ser uno de ellos y ya algunos eres. Sí. El problema en mí es que yo no soy así. Pues resulta que cuando, de por sí, yo fui el hijo consentido de mi papá. Ahí en la casa había muchas reglas establecidas. Pero como yo fui el hijo consentido de él, entonces él me dejó ser. Así quiero entender esto ahorita. Cuando yo entré a la primaria, ahí fue una revolución en mí porque yo no me pude adaptar a las reglas. Te obligaban a hacer las cosas. Ajá, o sea, no me pude adaptar y resultado me dieron un castigo que para mí fue tremendo, en donde aplastaron y acabaron con mi personalidad. Y entonces ahora, como usted acaba de decir, yo me volví malo. Entonces, y mi cerebro se atrofió porque yo no puedo entender